Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día tan especial, como todos los días que leemos la palabra de Dios. Y vamos a compartir unos versículos que están en la palabra de Dios, en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 1. Vamos a comenzarla para que vamos a leerla, compartirla con cada uno de los. Era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que está escuchando dice amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a ir leyendo poco a poco y compartiendo esta hermosa palabra. Dice, desechando pues toda malicia, o sea, quitándonos de encima de nuestras vidas, de nuestras bocas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, sacando toda la malicia que hay allí y todo engaño también que hay en el corazón y en la mente, toda hipocresía, envidias y todas las habladurías. Dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y cuando aquí Pedro nos está hablando de la leche espiritual como recién nacidos, dice, la cual no es adulterada, está refiriéndose a aquellos que son nacidos en el Evangelio, aquellos que recién comienzan en el Evangelio, que son como un bebé cuando nace, que no puede sobrevivir por sí mismo, sino que necesita del alimento de los padres. Bueno, así también es cada uno de aquellos que predican el Evangelio y procuran llevar la palabra a una persona u otra, y esa persona recibe a Cristo y nace de nuevo. Entonces, desde ese momento, la persona, sí es verdad que ha recibido a Jesucristo. Ahora, el crecimiento depende de la persona que quiera seguir recibiendo la palabra y depende de las personas que le dieron la palabra que siga su crecimiento adelante. Ahora, el apóstol Pedro está hablando acá, primero que nada, para comenzar este camino, como un recién nacido en el Evangelio, dice que nos saquemos de encima todo lo que sea malicia, todo lo que sea engaño, todo lo que sea hipocresía, envidias y todas las habladurías, dice, que las saquemos de nuestra persona y comencemos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque cuando llegamos al Evangelio, como decía,
somos un bebé y necesitamos comer. Y esa comida debe ser una comida que no vaya a ser adulterada. Estaba diciendo que no vayamos a comer cualquier comida. ¿Por qué? Porque cualquier comida que no sea la sana doctrina pueda perjudicar nuestras vidas. Yo veo que hay muchas personas que son de buen corazón, que son muy especiales, reciben la palabra por un lado, pero no, a lo mejor no están recibiendo la sana doctrina. Entonces nos toca a nosotros, primero que nada, enseñarle a los nuevos la sana doctrina. Y le toca al nuevo, a la persona que ha llegado por primera vez a la iglesia o ha recibido a Cristo en cualquier lugar, le toca escuchar la sana doctrina. Y para que no haya equivocación en esto, la persona debe tener su Biblia, debe tener la palabra de Dios, cosa que cuando le hablen, esa persona pueda decir, bueno, está escrito acá y es palabra de Dios. Entonces, si está hablando acá que deseemos la leche espiritual no adulterada, está hablando que tengamos cuidados con las doctrinas erróneas, porque muchas veces hasta los escogidos son llevados por caminos que no corresponden. Yo vi mucha gente durante el transcurso de mi vida, siempre digo ya 38 años posiblemente, vi mucha gente recibir al Evangelio y al tiempo desviarse, irse por otro lugar por donde no corresponde. ¿Por qué? Porque comenzaron a tomar leche espiritual pero adulterada. Y acá dice que no sea la leche adulterada. Dice que nosotros tenemos que escuchar para alimentarnos espiritualmente la sana doctrina. O sea que siempre tiene que estar atento con aquel que le habla, que sea la sana doctrina, que no sean doctrinas erróneas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque esta leche es la que habla acá, debe ser una leche sana para el crecimiento, dice ahí la palabra, ¿sí? Para que crezcáis. Cuando la madre le da leche al bebé, ya se sabe que la leche que está tomando ese bebé es una leche totalmente pura, sana y con todas las vitaminas que se necesita para el crecimiento. Así debe ser aquella persona que predica, debe predicar también la sana doctrina para que cada persona nueva que va a llegar a los pies de Jesucristo sepa lo que es la sana doctrina y lo que es una doctrina errónea. Cuando Pablo habla en una carta, dice que si aún viniera un ángel y predicara un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, dice. O sea que hay maldición sobre aquel que habla de la palabra y no habla correctamente y que no habla la sana doctrina. ¿Sí? Hay una maldición, dice, sea maldito. Y no es que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, ¿sí? Donde el fundamento es Jesucristo, donde la base de toda casa espiritual que uno construye es Jesucristo. Entonces, no podemos nosotros
escuchar cosas erróneas. Tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cómo saben las personas a veces si están escuchando erróneo o no? Y tienen que aprender sobre la palabra, tienen que escudriñar sobre la palabra, y cada palabra que diga un predicador la debemos analizar para confiarnos realmente que estamos escuchando a alguien que habla sobre la sana doctrina. Entonces, para que se vaya dando cuenta de cómo es esto, dice, bueno, dejemos pues a toda la malicia que hay en el corazón de nosotros, a todo engaño que hay en nosotros, dejemos la hipocresía que hay en nosotros, dejemos las envidias y todas las habladurías que hay en nosotros, dice. Y desead, ¿qué cosa? Podría decirse, como dice acá, como niños recién nacidos, como bebés espirituales, la leche espiritual sana, no adulterada, por hombres. ¿Para qué sirve eso? Para que nosotros crezcamos. ¿Y para qué vamos a crecer? Y para salvación. Porque todo lo que aprendemos y hacemos conforme a la palabra de Dios es para crecimiento espiritual de cada persona. Porque a veces las personas les gusta escuchar la palabra, se sienten muy bien cuando están en la iglesia, inclusive dicen, bueno, yo ya cumplí, ya estoy listo, ya cumplí con Dios, me puedo quedar tranquilo. Pero las personas que hacen, salen de la iglesia y de ahí ya se olvidan, en vez de ser hacedores de la palabra, son personas que comienzan a hacer cosas diferentes a la palabra, diferente a las reglas de Dios, comienzan a hacer cada uno su vida. Y cuando llegamos a la iglesia y recibimos a Jesucristo, no es para que vivamos conforme a nuestras propias concupiscencias, ¿sí? A nuestros propios deseos carnales, sino es para vivir conforme a la palabra de Dios, a las reglas de Dios, a los fundamentos, mandamientos de Dios, ¿sí? Ahí debe estar basada nuestras vidas. Entonces, es importante que sea una palabra sana, o sea, la sana doctrina para que crezcamos para salvación. Si es, dice la palabra, que habéis gustado la benignidad del Señor. Si realmente hemos recibido con gusto las cosas que el Señor hizo por nosotros. Todos sabemos que murió y resucitó, derramó su sangre por la cual nosotros tenemos perdón de pecado y entradas a la gracia en la cual hoy vivimos, ¿sí? Desde que Él murió hasta que Él venga, o sea, desde que Él murió y resucitó, hasta que Él venga, nosotros estamos en época de gracia, en la cual por fe entramos a esta gracia. O sea que no tenemos que pagar nada, solamente tenemos que creerlo en el corazón y confesarlo con la boca que Jesús es el Señor y el único y suficiente Salvador, ¿sí? Entonces, dice, acercándoos a Él, piedra viva, ¿sí? Acercando a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Cuando habla de nuestro Señor Jesucristo como la piedra viva, está hablando de la piedra principal, ¿sí? En la casa de nosotros, pero la casa espiritual. Dice, desechada ciertamente por todos los hombres. Y cuando está hablando por todos los hombres, está hablando de los hombres naturales, ¿sí? Porque media vez nosotros crecemos en la sana doctrina, comenzamos una vida
espiritual, ¿sí? Y ya no vivimos conforme a la carne, sino vivimos conforme al Espíritu y a los reglamentos de Dios. Entonces, ya no somos más hombres naturales, somos hombres que vivimos para la voluntad de Dios. Dice, más para Dios, escogida y preciosa. O sea que la piedra que desecharon los hombres, para Dios es realmente escogida y preciosa. ¿Por qué? Porque Él es el escogido por Dios, porque Él vino, hizo el trabajo que tenía que hacer aquí, despojándose de toda divinidad, y después de cumplir con lo que Dios quería, Él pudo sentarse a la diestra del Dios Todopoderoso. Por eso dice, bueno, escogida y preciosa. Es una piedra escogida y preciosa. Ahora, hermano y hermana que escucha, usted también debe ser igual que el Señor. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea que el Señor es una piedra viva. Y nosotros, imitando al Señor, siguiéndolo a Él conforme a lo que Dios manda, también vamos a ser edificados, dice, como casa espiritual y un sacerdocio santo. O sea que construimos la casa espiritual, pero no es suficiente construir la casa y decir, bueno, como dicen las personas, recibí al Señor, ya está haciendo su casa espiritual, la está formando. Pero, fíjese, y dice acá, sacerdocio santo. O sea que cada persona que recibe a Jesucristo, aunque no lo entienda, es un sacerdote más el varón en su casa. Y si la mujer no lo puede, el hombre no lo puede hacer, lo tiene que hacer la mujer, el sacerdocio. Pero alguien lo tiene que hacer en la casa. Alguien debe ser el sacerdote, el que diga esto es conforme a la voluntad de Dios y que diga esto no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, mi casa espiritual la construyo yo en mí, pero también mi casa familiar también la tengo que construir llevándolos a todos a los pies de Jesucristo y para que Dios sea glorificado en todo esto, ¿sí? O sea que al mayor le toca, al sacerdote del hogar, de la familia, le toca llevar un sacerdocio santo para que todos miren cómo se debe conducir una persona en Cristo, no conforme a la voluntad del hombre natural, sino conforme a la voluntad de Dios como hombre espiritual. Entonces nuestra casa completa va a ser edificada espiritualmente, que es nuestra familia. ¿Sí? Cuando habla de casa, está hablando, si vemos antes la casa de Josué, de José, como dijo él, José dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sí? Ahora, fíjese, cuando él se refirió, mi casa y yo, o sea, él dijo, mi familia, mis siervos, mi ganado, todo, y yo le vamos a servir al Señor. ¿Sí? Entonces,
cada persona, cada jefe de hogar, o sea, cada que dice ser jefe, debe ser un sacerdote en el Señor para realmente poder llamarse jefe, ¿sí? Porque a todos les gusta ser jefe, pero hay que tener virtudes para ser un jefe, así como también hay que tener virtudes para ser un sacerdote en la casa, pero tienen que ser virtudes espirituales, ¿sí? Entonces, hay que tratar que cada uno de nosotros armemos nuestra casa o nuestra familia espiritualmente, ¿sí? Pero con un sacerdocio santo, para que se puedan ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿sí? O sea que cuando hacemos un sacrificio, o sea, cuando nosotros nos privamos de hacer la maldad, cuando nos privamos de, de no hacer lo que no corresponde, porque al mundo le puede agradar lo que hace el mundo, pero a nosotros no nos puede agradar todo lo que hace el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que hace el mundo que son en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros no podemos construir una causa espiritual igual que el mundano. ¿Por qué? Porque el mundano está edificando una casa espiritual, pero teniendo como padre al diablo. En cambio nosotros construimos una casa espiritual, un sacerdocio santo, teniendo como padre espiritual a Dios, el cual nos dice cómo conducirnos a través de su palabra, porque no hay otra forma de conducirse si no es a través de su palabra, la cual nosotros en este momento estamos leyendo. Así que cada vez que usted le dice a la carne, no, no al alcoholismo, no al adulterio, no a la fornicación, no a las drogas, ¿sí? A la carne no le gusta y se siente un dolor. ¿Y qué sucede? Ahí hacemos un sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos matando a la carne, ¿sí? Pero creciendo espiritualmente. ¿Para qué? Para agradar a Dios, porque esa es la vida nuestra. Agradar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Dice acá, por medio de, a través de Jesucristo. Lógicamente, el crecimiento, como dice la palabra, es a través de Jesucristo, ¿sí? Para llegar a Dios y agradarle. Ahora dice, por lo cual también contiene la Escritura. O sea, esta palabra que estamos leyendo, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Ahora, cuando habla de la principal piedra del ángulo, es un poco difícil explicarlo. Para algunas personas puede que sea fácil, especialmente para los constructores. Pero que usted va a ver que están los dinteles, donde están las puertas, arriba de la puerta es el dintel y allí están ubicadas las vigas que sostienen todo lo que se va construyendo encima. Antiguamente hacían las puertas, en vez de cuadradas arriba, las hacían redondas. Y si ustedes observan, van a ver que están puestos los ladrillos, van saliendo y cada vez se van inclinando más para formar una curva arriba en vez de un cuadrado. ¿Y qué sucede? Esas piedras angulares o ladrillos, como hoy día los conocemos, esos ladrillos tienen que estar bien ubicados, ¿sí? Y tienen que ir subiendo de una forma pareja de ambos lados de la puerta para que vaya armándose la curva y al final se encuentren
la hilera de ladrillos de un lado y del otro. Ahora, llega el momento que los dos ladrillos quedan cerca, formando una curva, ¿sí? En la puerta. Bueno, para que eso no se derrumbe, tiene que haber allí una piedra en forma de cuña que queda perfectamente unida a la hilera de ladrillos que viene de un lado y perfectamente a la hilera de ladrillos que viene del otro lado. Entonces ese ladrillo se pone en el medio, en el centro, y hace que el peso que pueda haber arriba sea realmente sostenido, porque hay allí una piedra principal en esa puerta, la cual hace que todo trabaje en conjunto y no se hunda la puerta que está en forma redonda, o ese marco en forma redonda. Entonces, ¿qué sucede? En nuestras vidas, nosotros construimos nuestra casa espiritual. Y en las puertas tenemos que poner la piedra principal. En nuestra casa espiritual, la piedra principal, la piedra que está al medio, la piedra que sostiene a ese marco, ¿sí? Tiene que ser Jesucristo. Él mantiene unido a todo, ¿sí? O Él mantiene en unidad a todo, y Él está allí haciendo como una cuña para que los dos ladrillos queden perfectamente unidos de un lado y de otro y no se destruya y aguante el peso que tenga que aguantar encima. El peso de una pared incluido encima de esa puerta. Entonces, fíjense ustedes que Jesucristo siempre es principal y primero en todo. Si va a construir una casa espiritual donde Cristo no participe, usted está construyendo una casa espiritual totalmente equivocado o equivocada. No puede hacerla, no puede construir así, ¿sí? Tiene que tener siempre la piedra principal que desecharon los hombres, dice acá. Pero es una piedra necesaria totalmente porque esa piedra es Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ahora, fíjese lo que sucede. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Pero de qué vergüenza está hablando? ¿Sí? Está hablando de la vergüenza ante Dios, ¿sí? De la vergüenza ante Dios, porque todas las personas piensan que ir a la iglesia es porque sí nomás. No. Lo principal en nuestras vidas es ir a la iglesia para ser un hijo amado de Dios en el cual Él tenga complacencia, ¿sí? Entonces, acá nos está diciendo la palabra, y el que creyere en Él, en nuestro Señor Jesucristo, no va a ser avergonzado ante Dios. Ahora dice, para vosotros pues, dice claramente, para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es como yo le explicaba. Espero que algún constructor, si no entiende, le pida explicación de aquellas puertas que son redondas, que comenzaron a
a verse en Italia y en todas las edificaciones antiguas. No se usaban vigas, sino que se hacía en forma redonda, como en algunos lugares se hace todavía, y se pone una piedra principal que mantiene a todo unido y con fuerza. ¿Sí? Ahora, fíjese lo que dice la palabra. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque esta piedra principal, que es nuestro Señor Jesucristo, para nuestras vidas es lo principal. Pero para las vidas de aquellos que viven en el desenfreno, que viven en la malicia, en la hipocresía, como decía la palabra al principio que leíamos, es un estorbo. Cuando a alguna persona se les habla de Jesucristo o los familiares van a la iglesia, pero hay uno que no quiere ir a la iglesia y esa persona desecha el evangelio. Bueno, ¿qué sucede? Que la palabra, en vez de ser algo preciosa para esa persona, viene al final a ser una piedra de tropiezo en la vida. ¿Por qué? Le digo por qué. Porque el Padre dice que nosotros podemos insultar al Padre, insultar al Hijo, pero nadie puede insultar al Espíritu Santo. Dice Dios, no le va a ser perdonado ahora, ni en la era venidera, ni en el siglo venidero. Así que usted ahora debe aceptar a Jesucristo en su vida, ¿sí? Porque es la principal piedra de su casa espiritual. Ahora, aquellos que no la quieren recibir, que insultan al Espíritu Santo al no recibirlo en su corazón, es camino del infierno, porque la piedra lo hace tropezar y es tan, ¿ha visto cuando tropezamos? A veces puede ser una caída muy larga, y esta caída tan larga que tienen las personas tropezando en Jesucristo como la piedra principal y caen directamente en el infierno. Allí es donde caen, ¿sí? Ahora, y roca que hace caer, dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea que las personas fueron destinadas, las que no quieren, como decía, los que rechazan al Espíritu Santo, terminan en el infierno. En el infierno hay personas que no quieren creer, ni no quieren creer que existe, pero acá dice que el Señor, en la palabra, Él fue a los infiernos antes de resucitar para que vieran que Él era profetizado y que Él era verdad y que se presentaba ante ellos para que vieran su realidad. Así que, hermanos, hermanas que escuchan, yo les digo ahora que crezcan, pero como piedra principal tengan a Jesucristo en su casa espiritual. Y vivan conforme a la palabra de Dios, conforme a las reglas de Dios, y que pueda decir Dios de ustedes, este y esta es mi hijo y mi hija amada, en quien yo tengo complacencia, la cual me hace sentir alegre, me hace sentir feliz, porque no solamente han recibido a Cristo, sino están tratando de crecer conforme a mis mandamientos, dice Dios. Así que no pierda el tiempo, busque a Dios, sírvale y crezca espiritualmente, teniendo como fundamento a Jesucristo y la principal piedra de su edificación, a Jesucristo. Que Dios le bendiga y espero que haya sido de bendición esta palabra para usted. La palabra es bendita, pero a veces se tropieza y la gente no quiere escucharla.
Así que sea de bendición para su vida, para su crecimiento espiritual, y que pueda hablarle a otros, porque la gracia que recibieron deben darla a otros también por gracia. Hermanos, hermanas, amigos, que Dios les bendiga y que puedan permanecer en la fe hasta la venida del Señor, que ya está pronto por venir. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día tan especial como todos los días.